Egunon guztioi, ongi etorri saio honetara. Gaur aurtengo pilula teknologikoak webinar zikloaren 3. saioa antolatzen dugu, BRTaren laguntzarekin. Dakizuenez, gure helburu nagusia saio laburra hauen bidez, Euskal Zientzia eta Teknologi sarean garatutako ezagutza ingurumen enpresei alegatzea da. Horretarako, BRTA osatzen duten eta klimaren bazkide diren zentro teknologikoak eta Euskal Unibertsitateen ikerlarien partaidetza izango dugu urtean zehar saio ezberdinetan. Gaurko honetan, saioa garapen berriak hondakinen identifikazio eta bereizketa automatikoan, garapen berria hondakinen identifikazio eta bereizketa automatikoan izenburua darama, eta Sixto Arnaiz emango digu, Gaiker Teknologi Zentroko birziklapen eta ekonomi zirkularren arloko arduduna. Eta, bueno, beste saioetan bezala, daukagu Garbine Manterola, BRTaren ordezkari gisa, eta aurrerago aurkeztuko dudana. Bueno, gogoratzi ikusentzule guztioi, webinarra grabatu egingo dela, eta Aklimaren YouTube webunean eskuragarri izango duzuela hurrengo egunetan. Bueno, horrez gain, konektatuta zaudeten guztiei eskatu behar dizuegu kamerak eta mikrofonoak desaktibatuta edukitzeko interferentziak egon ez dadin. Bueno, buenos días. Comentaba que hoy es la tercera sesión del ciclo de webinars de píldoras tecnológicas que organizamos desde Aclima en colaboración con BRTA y en el que pretendemos trasladar el conocimiento que existe en los centros y universidades asociados a Clima y que son parte de BRTA a las empresas del sector ambiental, con el objetivo de facilitar esa transferencia de conocimiento y puesta en valor del conocimiento en el mercado ambiental, que es nuestro objetivo principal con estas píldoras y otras actividades que realizamos desde Aclima como agente de intermediación de oferta y demanda de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Y bueno, como sabéis, contamos siempre con la colaboración en estas tareas de intermediación con BRTA. Y voy a dar paso a Garbiñe, que es la responsable de transferencia del conocimiento de BRTA, el Consorcio Científico Tecnológico Vasco. Garbiñe es licenciada en Ciencias Ambientales y doctora por la Universidad de Navarra. Durante su trayectoria profesional ha trabajado como investigadora, tanto en el mundo académico como en ambiental, y especialmente en el tratamiento avanzado de aguas residuales y la recuperación de recursos. También ha sido miembro de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles. Garbiñe, zure da hitza. Eskerrik asko, Mikel, eta eskerrik asko linez bestade zaudeten guztioi. Bueno, 3. pilula bat asteragoaz, zentroen egin beharra den horretan dela daukaten ezagutarazten eta merkatuan dauden enpresei eskuragarri jartzen. Como decía, al final estas pílulas tecnológicas o estas píldoras tecnológicas son un buen punto de partida para hacer una de las principales misiones de los centros, que es hacer que los conocimientos que están generando lleguen a las manos de las empresas para que éstas sean más competitivas. Hoy tenemos con nosotros a Sixto, que bueno, nos va a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Estamos siempre con ese concepto de economía circular, pero para ello se necesitan tecnologías, ¿no? Los conceptos, si no tienes tecnologías a mano, son difíciles de implantar. En un momento en el que los cambios normativos nos están derivando a una necesidad de incorporar material reciclado en un porcentaje elevado a los productos que queremos comercializar, es totalmente necesario que tengamos tecnologías que habiliten un reciclado eficiente y, por lo tanto,
que posibiliten que tengamos materiales secundarios para luego poder producir esos productos que contengan un porcentaje elevado de reciclado. Entiendo yo que Sixto nos hablará largo y tendido de estas tecnologías, pero yo creo que es importante decir que muchas veces nos emplazamos a la hora de hablar de reciclaje de lo que yo hago en casa y separo y utilizo los contenedores, pero luego por detrás hay toda una serie de procesos, tecnologías que de verdad hacen que finalmente tengamos materiales de calidad y en cantidad para tener nuevas cadenas de producción con esos materiales, ¿no? Simplemente quería hacer esa introducción. Como decía, Sixto yo creo que nos planteará mejor toda esta cuestión. Eskerrik asko. Gracias, eskerrik asko, Garbiñe. Pues vamos a dar paso a la presentación de Sixto, que bueno, tanto Garbiñe como Sixto son compañeros habituales en las actividades de Aclima. Y bueno, Sixto Arnaiz es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco, licenciado en grado de Ciencias Químicas y contratado como investigador en el Centro Tecnológico Geiker desde 1998. Y actualmente es el responsable del ámbito de reciclado y economía circular. Y Sixto tiene una amplia experiencia en la ejecución y dirección de proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos, en los que se ha dedicado a actividades como el suficiente de los recursos, la gestión de residuos, el reciclado, la valorización, el residuo cero, la economía circular y la evaluación ambiental. Sixto, cuando quieras, puedes comenzar con la presentación. Estás muteado ahora. Vale. Pues muchas gracias a todos, especialmente pues a Clima y BRTA, a Miquel y a Garbiñe por esta introducción tan elegante que me han hecho, que suena siempre muy bien cuando te lo presentan. Y nada, pues también agradecer a todos los que os habéis conectado pues por este tiempo que vamos a poder compartir pues para hablar sobre esta temática de los nuevos desarrollos de la identificación y la separación automática de residuos. La presentación la voy a estructurar o se va a estructurar en 4 partes, un poco lo que es el Centro Tecnológico Geiker, pues para explicar el motivo por qué estamos aquí, la separación de residuos, pongo entre paréntesis plásticos, ya veréis por qué, porque al final pues Geiker es un centro que tiene mucha relación con pues, los plásticos y los composites. Otra parte que va a ser pues, la experiencia de Geiker y que la vamos a visualizar pues, con casos prácticos que realmente son por los proyectos en los que hemos trabajado o estamos trabajando y que van a permitir pues, visualizar en qué se convierten esas tecnologías y esas actividades pues, para lo que es la recuperación de los materiales que están en los residuos. Y luego, pues, bueno, una especie de síntesis pues, con lo que es un repaso al equipamiento que hay en Geiker y la conclusión un poco de toda esta jornada. Son 4 apartados, pero los más extensos pues, van a ser seguramente pues, el de la separación y la experiencia con los diferentes casos prácticos. Vamos adelante con ello. Entonces, la primera, bueno, pues recordar lo que es Geiker, ¿no? Es un centro tecnológico, se dedica a la investigación, pero para dar servicio tecnológico a las empresas. Evidentemente es un miembro de BRTA, de la Basque Research and Technology Alliance. Y luego, ¿en qué somos expertos? Pues principalmente pues, en plásticos, materiales funcionales, biobasados, biotecnología y en este caso que nos ocupa pues, en las tecnologías de reciclado y economía circular, que son las que nos permiten pues, activar ese mejor uso de los recursos, ese mejor uso de los materiales. Y nuestra razón de ser pues, no deja de ser otra pues, que contribuir al desarrollo tecnológico sostenible y mejorar la competitividad del tejido empresarial. Y bueno, pues ya yo llevo 25 años y Geiker pues lleva más, lleva casi 40 años ya trabajando en ello y bueno, pues creo que es importante compartir y que se sepa todo lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en principio la forma de trabajar dentro de Geiker son nuestros proyectos, nuestros servicios y algunos ensayos, pero principalmente los proyectos de I+D, que son prácticamente el 90% de nuestra actividad. Los proyectos los hacemos de 2 tipos, que son pues, lo que llamamos de captación con financiación pública pues, para aprender cosas, porque al final pues, nos toca aprender. Y luego un 50% de los proyectos, la otra mitad, pues normalmente son proyectos bajo contrato en los que lo que hemos aprendido se lo pasamos a las empresas, ¿no? Hacemos una transferencia.
Y aunque lo he puesto por aquí en pequeñito, pues también la difusión tecnológica, que es dar a conocer lo que hacemos, pues es una parte importante de nuestra actividad y en este caso, en el día de hoy, pues materializada en esta charla. ¿Cómo nos organizamos? Pues bueno, dentro de lo que es Geiker tenemos un área que es biotecnología y otro área que es el de composites y polímeros funcionales y sostenibles. Y dentro de ese ámbito, dentro de ese área de los composites y polímeros funcionales es donde está el ámbito de reciclado y economía circular. Por eso la mención que había a los residuos plásticos, ¿no? Que muchas veces es en los que más hemos trabajado, pero ya iremos viendo a lo largo de la presentación que no solo los plásticos son residuos. Siguiendo un poco en este avance, ¿a qué nos dedicamos en reciclado y economía circular? Pues un poco también nos lo ha adelantado Miquel, ¿no? Un poco las actividades en las que yo he trabajado son las operaciones de separación avanzada. Sisto, perdona, es que no está, no se están pasando las presentaciones, no sé si puedes... Yo sí estoy viendo pasar las presentaciones, ¿eh? No sé si... Vale, pues igual si puedes salir y volver a compartir, a ver si... Lo hago, dejo de compartir. Bueno, como veis, nos está fallando. Hemos hablado, Sisto y yo, antes de que estaba todo muy bien, que había sido todo... Compartir. ¿Veis ahora? Ahora sí. Vale, entonces ahora lo paso a modo presentación. No sé lo que estáis... Realmente no sé ahora mismo lo que estáis viendo. Vemos el PowerPoint, pero le has dado a la pestaña de presentación, pero no se termina de cargar. No se te carga, vale. Si no... Espera, vuelvo a dejar de compartir. Si no, igual la podemos habilitar desde aquí. Sí. ¿Veis ahora? Sí, ahora sí. Y ahora ¿Puedes pasar? ¿Paso? ¿La veis sí, ahora? Ahora sí, ahora se está viendo, vale. Sí. Bueno, pues entonces hemos empezado desde aquí. Las 4 partes de la presentación, la presentación de Geiker, la actividad de Geiker, y luego ya hemos llegado hasta el ámbito de reciclado y economía circular. Entonces, como vinculado un poco con la presentación que había hecho Miquel, pues mi actividad está relacionada con estas 4 actividades que hacemos, que son las operaciones de separación avanzada de materiales, los procesos de reciclado químico, la evaluación y mejora y verificación de la sostenibilidad de todo lo que hacemos y la actividad que nos ocupa en el día de hoy, que es la identificación y clasificación automática. Entrando ya un poco en lo que puede ser todo esto, pues la mejor forma de entender por qué utilizamos esas operaciones de identificación y separación automática es conocer el tipo de residuos con el que tenemos que tratar. Entonces, en principio, tenemos 2 grandes grupos de residuos por su origen, o 3, mejor dicho, los residuos industriales, que tienen que ver pues, con recortes, rechazos, que pueden ser metálicos, plásticos, papel, cartón, madera, vidrios áridos, cualquier tipo de material o mezcla de materiales, o incluso en otras ocasiones también productos y piezas pues, que no han salido bien en los procesos de fabricación. También tenemos los residuos postconsumo, que tenemos desde los más clásicos por los residuos de envases ligeros de origen doméstico, los vehículos fuera de uso, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, otros residuos como pueden ser los de construcción y demolición, los neumáticos, los cables eléctricos, las pilas, baterías, residuos emergentes, de todas estas cosas pues, que van entrando nuevos en nuestra vida cotidiana y que en algún momento pues, acaban siendo residuos, ¿no? Pues los cables de fibra óptica, los paneles solares, los molinos eólicos, cualquier otra cosa. Y una parte muy importante que la vamos a entender, yo creo que cuando vayamos viendo la presentación, las corrientes derivadas de tratar los residuos anteriores, como pueden ser las piezas y mezclas metálicas y plásticas, las tarjetas electrónicas o cualquier otra cosa pues, que nos aparezca del tratamiento de residuos. Y un tercer grupo de residuos, pues, que también serían residuos industriales y comerciales, pero que serían asimilables pues, al origen doméstico y que pueden ser muy semejantes al grupo de los residuos postconsumo. Voy pasando las transparencias, ¿no? Ahora sí que se ve, ¿verdad? Sí, vale, no me decís nada. Vale. Sí, se está viendo, sí. Entonces, bueno, ya conocemos los residuos y ahora decimos, bueno, ¿y cómo se tratan esos residuos? Pues yo creo que hay 2, digamos, formas clásicas de tratarlos, que de alguna forma es basarnos en clasificación, es decir, vamos recogiendo, vamos tratando esos residuos y los vamos organizando en los grupos de materiales que pensamos que se tienen que tratar, que yo creo que va a ser
una explicación o una motivación de por qué hacemos toda esta parte de la identificación y separación de los residuos, porque los materiales, cuando nos llegan como residuos que están mezclados, que están sucios, que están con otros, que están con impurezas, no se pueden volver a reintroducir al ciclo productivo, sino que tenemos que hacer de alguna forma recuperar o separar aquello que nos vale o quitar aquello que no nos sirve para de alguna forma obtener un material secundario de calidad que realmente sí se puede volver a introducir a los ciclos productivos. Bueno, esa parte o esa forma de hacer el reciclado también incorpora pues, esquemas de reciclado que están basados en desmantelado y clasificación y que también se aplica pues, al tratamiento de residuos más complejos, como puedan ser por los vehículos fuera de uso o los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de reciclaje? Bueno, pues tenemos unas corrientes de materiales de muy buena calidad, pero nos requieren un esfuerzo muy importante en mano de obra, que ya veremos qué es lo que nos quiere decir esta parte. ¿Cuál es otra forma de hacer los residuos? Bueno, pues cuando tenemos los productos que se pueden trabajar o los aparatos descontaminados cuando son residuos complejos, podemos pensar en hacer una molienda, con lo cual obtenemos unas mezclas de materiales de los que luego tenemos que hacer o aplicar diferentes tecnologías para separarlos y concentrarlos. ¿Cuál es lo que sucede con este tipo de reciclado? Bueno, pues que nos aparecen contaminaciones cruzadas, porque las mezclas de los materiales se deben tratar para mejorar su calidad. ¿Qué es lo que sucede también con esta parte? Pues que este tipo de operaciones o este tipo de reciclaje tiene una gran capacidad de tratamiento. ¿Cuál sería lo ideal? Pues bueno, que tuviésemos las dos cosas, ¿no? Que tuviésemos la parte de arriba cuando hacemos una clasificación manual, una clasificación pura con una muy buena calidad, y que tuviésemos pues, la gran capacidad de tratamiento que estamos hablando que se puede hacer pues, con esos sistemas de molienda, separación y concentración. ¿Qué está detrás de esa separación? ¿Qué es lo que tenemos con esa separación, con esos sistemas de separación? Pues bueno, tenemos lo que llamamos los esquemas de separación convencional, ¿no? En que diferentes equipos son capaces de separar por tamaños y formas los materiales. Podemos separar por su diferencia de densidad, podemos separar por sus propiedades electromagnéticas o podemos separar pues, por otro tipo de clasificaciones, ¿no? Pues por su comportamiento, por su afinidad química, y nos dan lugar pues, a diferentes configuraciones de equipos como puedan ser pues, las cribas vibrantes, las mesas densimétricas, los separadores por aire, las balsas de flotado hundido, los separadores magnéticos o cualquier otra cosa pues, que vemos aquí que tenemos bueno, pues, equipos que están disponibles dentro de nuestro centro tecnológico y que nos sirven para hacer esas operaciones pues, de separación avanzada. ¿Cuál es la otra forma también de identificar o de clasificar? Pues bueno, la separación manual. O sea, al final no deja de ser estar examinando los residuos, hacer ese tipo de, cribado o esa clasificación, identificando pues toda aquella cosa que pueda ser característica de un material que queremos recuperar pues, de una corriente de residuos. De hecho, esta actuación, este triaje, no deja de existir en las plantas, por muy automatizadas que estén en muchos casos, pues el repaso, el examen previo o posterior, después de hacer los tratamientos, pues nos obliga a tener unas personas pues, que acaban teniendo que trabajar en estas operaciones de triaje o en estas operaciones de mejorar todo lo que pueda ser la calidad de los materiales que vamos a obtener, materiales secundarios y que vamos a reintegrar a los ciclos productivos. Pero como decía, quizá la parte más interesante, y aquí ya cuando entra todas las operaciones de identificación y clasificación automática, sería aunar los dos mundos. Es decir, tener la capacidad que tenemos con esas operaciones de separación convencionales y tener esa calidad que estamos teniendo, que podríamos tener cuando utilizamos una identificación o una separación pues, manual. ¿Qué es los requerimientos que vamos a hacer? Bueno, pues a toda esta clasificación o toda esta separación automática basada en sensores o basada en cámaras, lo que le vamos a pedir es tener una alta velocidad de identificación y separación, ser eficaz en la separación e identificación de materiales y aditivos, dar lugar a equipos que sean relativamente sencillos de manejar y robustos para que trabajen en los ambientes industriales y gran flexibilidad para poder tratar por los diferentes tipos de materiales y los diferentes tipos de residuos
que nos pueden llegar a aparecer. Y, por supuesto, pues gran fiabilidad, ¿no? Máxima capacidad de identificación o mínimos errores en el momento de hacer la identificación. Es decir, de alguna manera, lo que queremos aunar es, insistiendo, esos dos mundos en el que tanto la identificación como la separación tienen una gran capacidad y tienen también una gran posibilidad de hacerlo. De hecho, esta solución está muy extendida pues, en lo que puede ser clasificar o identificar polímeros y obtener plásticos pues, para obtener fracciones homogéneas. ¿De qué tecnologías estamos hablando? Bueno, pues aquí hemos intentado hacer un resumen de las diferentes tecnologías que existen, de esas diferentes tecnologías que nos permiten hacer la identificación y separación automática de materiales, y las hemos clasificado en algunas que están más desarrolladas y las que están más en desarrollo. La verdad que tampoco pretende ser una lista exhaustiva, y también puede ser discutible que las tecnologías estén más desarrolladas, estén en desarrollo, pero sí que nos pueden dar una idea de por qué estamos haciendo algunos proyectos o por qué estamos transfiriendo algunos proyectos. De hecho, pues, tecnologías como los rayos X, pues bien por transmisión o bien por fluorescencia, las espectroscopías de infrarrojo que nos permiten reconocer materiales, o los análisis pues, con cámaras de color o de forma, pues digamos que son tecnologías desarrolladas, mientras que otras tecnologías pues como la espectroscopía que utiliza con láser, los terahercios, los ultrasonidos, la espectroscopía Raman, la imagen hiperespectral, son tecnologías en las que estamos teniendo que hacer más desarrollos, pues porque quizá los retos o los desafíos o los residuos o las mezclas que tenemos que trabajar son las que ahora mismo pues no están dando solución o no están siendo capaces de resolver las que sí que están en el apartado de las más desarrolladas. El hecho también de elegir una tecnología u otra también depende de qué es lo que queramos, obtener, ¿no? Si lo que queremos es reconocer elementos químicos, pues nos podemos ir a la emisión óptica o podemos ir a los rayos X. Si lo que queremos es reconocer materiales, nos podemos ir a las tecnologías de infrarrojo, o si simplemente lo que queremos es reconocer objetos, pues nos iremos a las cámaras o a reconocimiento pues, por color y por forma. Entonces, el hecho de elegir una tecnología u otra pues siempre está condicionada por cuál es el contexto, cuál es el problema que queremos solucionar, y también en muchas ocasiones también pues, por la capacidad que tiene esa tecnología, el grado de desarrollo, la capacidad de industrializar y el coste que tiene frente a lo que queremos obtener. Entrando ya un poco, bueno, pues para entrar un poco en lo que puede ser detalle, en el caso de la tecnología infrarroja, aunque veremos que prácticamente todos los casos es el mismo principio, de alguna forma nosotros interactuamos con el residuo y recibimos una información que luego procesamos. En el caso de la tecnología infrarroja, pues lo que tenemos es que podemos irradiar la muestra con una luz que nos permite pues, ver en el infrarrojo, y de alguna forma esa luz, cuando incide sobre el material, el que está en el residuo, nos devuelve una información que nos dice qué tipo de material es, pues, cuál es su composición, cómo están unidos los diferentes átomos o los diferentes elementos químicos que lo contiene, y toda esa medida se hace en tiempos muy cortos. Estamos hablando de milisegundos, o estamos hablando de cosas que nos permiten hacer muchísimos análisis en un solo segundo, y de esa forma se recopila una información valiosa que nos permite pues, reconocer los materiales que estamos trabajando. En el caso de los plásticos, como decía, en el caso del infrarrojo, pues cada uno de esos plásticos tiene una huella o tiene un espectro característico que nos va a permitir, pues cuando lo pasamos ya en un equipo de separación, la muestra problema, decidir si es el material objetivo o si es el material que queremos retirar o es el material que queremos recuperar. Como decía, pues bueno, ¿cuáles son las ventajas? Pues que está preparado para objetos en movimiento, está ya implantado en los procesos industriales, y tenemos bueno, pues una alta velocidad de identificación. Estamos hablando de esos milisegundos y de ese tiempo muy corto pues para procesar la señal y poder decidir cuál es la acción de identificación y de separación. Pero como por supuesto todo nunca es maravilloso en el mundo del residuo ni en el mundo de la tecnología, pues esa tecnología NIR, que está muy difundida, que está muy estudiada,
pues tiene un hándicap, que es pues, que no identifica bien los plásticos que son oscuros y negros, o que en el caso de los plásticos no es capaz de reconocer alguno de los aditivos que pueden llevar y que nos pueden y que pueden hacer que ese material no tenga el valor o no pueda tener la aplicación que habíamos pensado que podía tener. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, pues a presentar algunos de los proyectos de investigación que estamos haciendo para resolver ese tipo de problemas. Decimos, bien, por ejemplo, un problema muy clásico es que en los plásticos electrónicos es muy posible que esos plásticos estén aditivados y que tengan un elemento químico, que es el bromo, que debido a la legislación, porque la forma en que está incorporada, no nos permite recuperar ese material y volverlo a reciclar junto con otros materiales plásticos que no lo contienen. ¿Cuál es la opción que tenemos? Bueno, pues viendo que la identificación a través del infrarrojo no es capaz de detectarnos ese bromo que está en los aditivos ignifugantes que llevan los plásticos electrónicos, planteamos una tecnología alternativa y ese es el proyecto Creator. Utilizando la tecnología de plasma, lo que podemos hacer es analizar esos materiales plásticos que contienen un determinado aditivo y poderlo detectar para que los separemos y permitamos que unos plásticos que antes no se podían recuperar, ahora sí se puedan recuperar porque hemos separado aquellos materiales que contienen el bromo que no es admisible en el en el material secundario que vamos a recuperar. ¿Cómo se hace todo esto? Pues bueno, de alguna forma el principio, lo vais a ver que es relativamente repetitivo, pues no deja de ser buscar una serie de muestras de referencia con la cual obtenemos los espectros, obtenemos una serie de espectros que analizamos. Esos espectros que analizamos nos permiten construir un determinado modelo, un nuevo modelo de identificación y clasificación que nosotros luego calibramos y contrastamos para ver realmente si lo que estamos midiendo con las muestras que utilizamos de referencia frente a los que nos predice el modelo es realmente bueno. Es decir, de alguna manera lo que hacemos es desarrollar con cada técnica de identificación una forma de reconocer los materiales que queremos recuperar o que queremos retirar en este caso y ver lo realmente eficaces que somos reconociendo o prediciendo lo que va a ser ese material. Una vez que ya hemos hecho ese proceso de trabajar con las muestras, construir los modelos, pues utilizando pues, una serie de herramientas matemáticas o una serie de programas y vemos que está bien, es cuando pasamos ya a hacer nuestro trabajo utilizando una muestra problema. Y de alguna forma ahí es cuando vemos si damos solución o hemos conseguido dar solución a esa clasificación o a esa separación de las fracciones de plásticos que llevan un aditivo y que no nos interesa tenerlas en los elementos de reciclado. Bueno, pues aquí veis también un poco en qué se concreta esa actividad de trabajo en la que analizamos los diferentes plásticos problema, pues con este equipo, los diferentes espectros que ya hemos trabajado con los métodos y que somos capaces de clasificar ahora algo que antes no se clasificaba, es decir, los plásticos que tenían un aditivo o que están libres de un determinado aditivo. Aquí ya vemos otro proyecto que también está, todo esto hay que contextualizarlo, digamos que todos los proyectos o todas las actividades de separación o de reciclado no están aisladas, sí que en un contexto, en este caso también de reciclado de equipos o plásticos de eléctricos electrónicos, también damos respuesta a otro problema que había. Habíamos dicho que los plásticos negros no se ven muy bien y en este caso no planteamos sino utilizar otra técnica de identificación y separación como es la espectroscopía Raman. Es decir, lo que vamos buscando es, hasta ahora teníamos resuelto conocer los plásticos, pero no los que son con aditivos y los que son negros, y en este caso hemos buscado o estamos trabajando en otro problema que puede dar respuesta a esa identificación de plásticos negros, que no deja de ser pues otra técnica, otra espectroscopía. En este caso, ¿qué es lo que estamos buscando trabajar? Pues una fracción de plásticos
que está llena de polímeros negros y que proviene de una etapa de reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos, de los plásticos de aparatos eléctricos y electrónicos, que es la de flotado hundido. Y como esos plásticos negros no se pueden clasificar por el tipo de polímero que contienen, pues están llevándose a incineración. Con lo cual, si somos capaces de activar una nueva tecnología, en este caso la espectroscopía Raman, que ya no se basa en la absorción de la luz, sino en la dispersión de la luz, seremos capaces de dar salida a esos plásticos que antes no se salían. Como he explicado antes, el mismo principio que habíamos utilizado en el caso de los plásticos con un aditivo, lo aplicamos aquí también. Y lo que hacemos es, a base de una serie de muestras problema, recopilar una serie de espectros y hacer una serie de modelos. Evidentemente, no es tan fácil como se muestra aquí. En la transparencia anterior vemos que las señales muchas veces son muy complicadas de adquirir y eso nos obliga pues, a hacer determinados ajustes, a seguir trabajando en lo que pueda ser la forma o el equipo que nos permite recopilar esos espectros. Pero el principio básicamente pues, sigue siendo el mismo. Bueno, aparte de todo esto, digamos que el paso que solemos dar después de hacer esos análisis y construir esos modelos es transferir, ir haciendo un piloto en el que vamos demostrando que la capacidad o la velocidad de esas nuevas tecnologías que desarrollamos pues es suficiente para irse acercando a esos requerimientos que siempre hay industriales de robustez, capacidad, fiabilidad y reconocer cada una de las cosas. Como no todos son plásticos, pues también abordamos en este caso, pues residuos de construcción y demolición. En este caso, los materiales ya no son plásticos, sino que pueden ser pues, agregados de hormigón y yeso, hormigones, cerámicos, plástico también como residual, madera, yeso, o sea, cualquier otra cosa que no puede ser plásticos. En este caso, lo que nos vemos es no obligados a trabajar en una espectroscopía, sino a hacer aproximación con otro tipo de tecnologías, como puedan ser las cámaras hiperespectrales. De esta manera, lo que hacemos es adquirir unas imágenes, digamos, un análisis de lo que pueden ser esas imágenes de los residuos que estamos viendo y de alguna forma también reconocer los materiales. De esta manera, lo que hacemos es no tanto como hacíamos con los infrarrojos, sino adquirir no un análisis espectroscópico, sino una serie de imágenes que nos permiten reconocer los materiales, identificar pues, cada una de las muestras que estamos escaneando, pues si pertenece al grupo de cerámicas, al grupo de pétreos, si es un yeso o es otro material impropio que no tiene que estar por allí. De hecho, en este caso, lo que vemos aquí no es ya una composición, no es una composición como hacíamos antes, sino una forma de imágenes que sí que nos permite asociarla indirectamente pues, a esa otra composición. ¿Qué es lo que vamos viendo también? Bueno, pues que somos capaces de hacer unas purezas de hasta el 95, el 80, el 90%, dependiendo del tipo de material, y luego unos índices de recuperación muy altos, pues que nos permiten decir, bueno, pues que estamos en el buen camino pues para recuperar esos materiales que también proceden de la construcción y de la demolición de obras o de lo que corresponda. Otro ejemplo de proyecto es, bueno, pues también una cosa que nos suele pasar casi siempre es que siempre que introducimos una solución, como es el caso de los biopolímeros en los envases, pues también introducimos un nuevo problema. En este caso, lo que tenemos que hacer o es un proyecto que está dedicado a reconocer los nuevos materiales que aparecen en los elementos de envase, como pueden ser los almidones o los ácidos polilácticos, y que antes no estaba. Entonces, aquí lo que recurrimos es otra vez a nuestra tecnología de infrarrojo, pero en este caso ya también combinada pues, con la imagen hiperespectral, de tal manera que lo que podemos dar es reconocer un material, complementar una tecnología que ya teníamos en desarrollo y extenderla a un material pues, que antes no conocíamos. También hemos hablado mucho de toda la parte de identificación, pero en el caso de los materiales que son los biopolímeros y que se están utilizando en films, no solo la parte de identificación, sino la parte de separación que viene más tarde, es algo que exige un nuevo desarrollo. Y en este caso, en el que es el caso de los films, pues tenemos que pensar en unas partículas o en unos fragmentos o en unas piezas
que no se parecen en nada a lo que eran los residuos de construcción o los plásticos electrónicos que eran rígidos, sino en unos materiales que están en un formato pues que tienen una densidad muy ligera, que ocupan una superficie muy grande y que digamos que los efectos o los separadores tradicionales no son capaces de manejar. Entonces, en este caso, pues pensando no solo en la mejora de la identificación, sino también en cómo tiene que ser la separación, desarrollamos un proyecto que nos daba lugar a una nueva máquina en la que pensamos en que las separaciones pues, pueden ser por soplado, pero tenemos que pensar en hacerlas no desde abajo, sino desde arriba, pues para que los materiales fill se puedan controlar y se puedan clasificar de una mejor forma. Todo ese proyecto pues, nos da lugar a la construcción de una nueva máquina en cooperación pues, con una empresa, en este caso, constructora de máquinas de identificación y separación y que nos da lugar pues, a un nuevo equipo que nos permite hacer una aplicación en la que antes no teníamos no existía o que satisface pues, una nueva demanda industrial. Siguiendo también un poco en qué puede ser algo que también nos está pidiendo demanda, pues todo lo que habíamos contado antes tenía que ver con proyectos europeos, tenía que ver con materiales plásticos en su mayoría, con extenderlo a algún otro material pues que no sea plástico, como puedan ser los cerámicos o los pétreos que vienen de construcción y demolición, pero aquí vamos a una cosa, digamos, muy nuestra, muy del País Vasco, porque es un proyecto del Cartec que estamos desarrollando en conjunto con otros centros y en lo que nos vamos a centrar es en utilizar estas tecnologías de identificación y separación a identificar y clasificar aluminios y aceros en diferentes categorías. Hasta ahora, normalmente, pues simplemente el material o el material principal, bien sea el aluminio, bien sea el hierro, en cada uno de los casos es el que se utiliza, pero combinando o utilizando las cámaras hiperespectrales o los equipos láser, lo que vamos a ser capaces es de identificar los materiales minoritarios, los materiales aleantes y separar cada uno de esas corrientes de residuos metálicos en diferentes categorías de aleaciones, lo que va a dar un valor añadido y nos va a favorecer esa economía circular recuperando pues, materiales o materias primas que pueden ser algunas de ellas muy valiosas, los elementos aleantes incluso críticas y que no son fácilmente accesibles. La forma de trabajar, pues la que ya conocemos, ¿no? Lo mismo que en todos los casos hemos ido trabajando o hemos ido adquiriendo pues una serie de actividades pues con muestras de referencia, aplicamos una serie de modelos matemáticos pues para obtener unos métodos y luego vamos comprobando si esos métodos pues son capaces de reconocer o identificar pues cada uno de los elementos aleantes y clasificar los residuos en las diferentes fracciones que son las que nos pueden interesar para volverlas a reincorporar a lo que es el mercado o las materias primas secundarias. Entonces, en esa actividad también estamos pues, recuperando pues, aluminio, magnesio, zinc, hierro, cualquier otra cosa, trabajando en cómo procesar esas imágenes y que de alguna forma pues, nos den esa información y nos permitan clasificar los materiales. Evidentemente, pues con cada uno de los proyectos vamos encontrando pues, diferentes dificultades que vamos resolviendo. En los de los plásticos tenemos que aumentar la señal, tenemos que trabajar en lo que puede ser el ajustar las condiciones en las que se trabaja o, por ejemplo, en el caso de los metales o de los elementos metálicos que proceden de reciclaje, pues nos estamos encontrando que donde más tenemos que trabajar es en facilitar el reconocimiento de los materiales cuando están recubiertos o cuando llevan impurezas y procesar o mejorar ese procesamiento de imágenes pues, que nos permite desarrollar los nuevos métodos. Entonces, eso es un poco lo que os quería contar de en qué proyectos estamos investigando, pero quizá también nos puede ilustrar bastante en qué otros proyectos estamos haciendo transferencias a las empresas o estamos trabajando con las empresas. Entonces, no solo a veces es identificación, sino este es un ejemplo de un proyecto en el que el análisis de los diferentes materiales lo que nos permite es, de alguna manera, evaluar la composición de un residuo y mandar esa información pues a otra parte del proceso, ¿no? En este caso va a ser una gasificación de un residuo y con esa información que obtenemos sobre la composición nos va a permitir ajustar en qué condiciones trabaja el gasificador. Y esa sería cómo acoplar una identificación a un proceso de reciclado químico. Otra cosa que también es muy interesante y que seguramente
está muy en boga, pues es aplicar al mundo textil, ¿no? Los residuos de textiles al final no dejan de ser diferentes fibras que aparecen y que también de alguna forma hay que tratar de clasificar, y aquí nos aparece pues nuestra identificación automática, pero aplicada en este caso al sector textil, ¿no? Para recuperar o para reconocer pues fibras sintéticas, fibras naturales, mezclas, que cada una de esas mezclas o fibras, una vez clasificadas, pues se lleva a diferentes procesos de reciclado mecánico, de reciclado químico, y nos permite reintegrarlos pues en nueva ropa, en nuevos aislantes o en paneles que se pueden utilizar en construcción. Y por último, ya como ejemplo de proyecto, pues también combinando lo que pueda ser la visión con otro tipo y con toda esa, posibilidad de pensar en diferentes formas de hacerla, no solo la identificación, sino también lo que es la separación, pues tenemos este proyecto en que diferentes objetos que aparecen en el procesado de materiales electrónicos y que nos dan lugar a una corriente metálica, tenemos que retirar pues, otro tipo de elementos pues, en los que no tienen que estar ahí, pues elementos de cobre cuando estamos hablando de una fracción de acero, o pilas o otras cosas que deberían haberse retirado y que normalmente se hacen de una forma manual y que ahora lo hacemos con un triaje robotizado de pick and place. Entonces, bueno, pues aquí vemos esos ejemplos en lo que todas esas actividades de identificación y separación pues van dando lugar o se van amoldando a un contexto industrial o a una determinada solución. Bueno, es como curiosidad decir, bueno, pues que en este trabajo en el que estábamos recogiendo materiales impropios en las corrientes metálicas, pues también Aclima fue uno de los participantes y bueno, pues fue un proyecto pues que ha tenido pues su interés y bastante éxito. Y luego, bueno, pues nada más, quizá repasar aquí un poco los diferentes equipos de separación que tenemos en Geiker y que ya los hemos ido conociendo, pues la identificación clásica utilizando el infrarrojo, pues los rayos X y también el infrarrojo y la chispa pues para caracterizar y poder preparar todas esas muestras que utilizamos en nuestra referencia y hacer el acopio de la información sobre el residuo y sobre los materiales que queremos estudiar. Nuestra querida cámara hiperespectral y nuestro equipo de láser pues para hacer espectros, identificar pues en un caso imágenes, en otro caso elementos químicos, la visión artificial o nuestro espectrómetro Raman pues para tener una información diferente. Y a modo de síntesis, pues para para poder ya quizá abrir un turno de preguntas y no pasarme del tiempo, pues decir que todas estas tecnologías aplican a todos han empezado o se están trabajando en el sector de la ecoindustria, del reciclado, pero también está sirviendo pues para el plástico, el del metal, el del envase, el de la construcción, que las aplicaciones son varias, o sea, son recuperar materiales valiosos, pues plásticos, aleaciones, eliminar impurezas y materiales impropios, que tenemos capacidad pues, para tanto desarrollar el propio método como para llegar hasta un diseño conceptual de un prototipo, de un piloto que nos permita abrir el paso a lo que pueda ser una separación ya industrial, que desarrollamos los métodos, que somos capaces de hacer bueno, pues algún conocimiento propio o incluso algunas publicaciones en las que se ven esos desarrollos. ¿Con qué nos queremos quedar también? Bueno, pues que hemos hecho muchas cosas o que se han hecho muchas cosas, que hay mucha capacidad para trabajar con el infrarrojo, con los metales, con los plásticos, pero que tenemos que pensar en que nos vienen muchos otros desafíos, ¿no? Los materiales bioplásticos, los cauchos, las baterías, las placas solares van a ser otros productos o otros materiales en los que también vamos a tener que hacer trabajo. Que tenemos que explorar pues, otras tecnologías de identificación, la de láser, la de Raman, la hiperespectral, y tenemos que pensar en usar nuevas tecnologías, por los terahercios o no sé, los ultrasonidos o cualquier otra cosa que no hayamos trabajado. También tenemos que pensar que la automatización, lo que viene después, pues nos va a dar lugar a combinar todas esas tecnologías de identificación y separación pues, con sistemas automatizados, robotizados o lo que fuese.
y que no solo nos podemos quedar en lo que es el sector del reciclaje, sino que incluso pues, el propio sector de alimentación o el control de calidad, de cualquier otra cosa, pues se puede beneficiar de toda esta parte de lo que es la identificación y separación. Y por supuesto, todos estos desarrollos que nos son prometedores no tienen que dejar de satisfacer toda esa parte que decíamos de una velocidad de identificación adecuada, de una fiabilidad de identificación, de una flexibilidad y de hacerlo para la industria y para cualquier otra actividad a un precio razonable y que nos permita ser competitivos. Y yo creo que con esto sería interesante, si no me he pasado del tiempo estimado, pues abrir un turno de preguntas y contrastar un poco pues, qué es lo que estamos haciendo. Pues yo creo que muchas gracias por haber atendido y dejo de compartir y devuelvo a nuestros anfitriones el debate para que podamos continuar. Gracias a todos. Es que ricasco, Sixto. Gracias por la presentación, por haberte mantenido en los tiempos, pero bueno, sobre todo por el contenido de la presentación, que yo creo que muestra muy bien eso, lo que queremos tratar con las píldoras, ¿no? La parte de investigación, pero también las oportunidades de transferencia a nuevas líneas de proyectos, a nuevos mercados. Y creo que ha sido muy interesante esto. Y como dices, abrimos el turno de preguntas que tenemos ya una en el chat del Zoom. Sí, bueno, os animamos a que hagáis más preguntas, todos los participantes. Y tenemos una pregunta de Alejandro desde Argentina, que nos plantea respecto a los plásticos de RAES aditivados con bromo. ¿Son considerados residuos peligrosos? ¿El fabricante del producto lo debería declarar? ¿Si han encontrado algún otro tipo de aditivo similar? Sí, bueno, es una pregunta interesante. Digamos que los plásticos, digamos que los aditivos bromados que se incluyen en los plásticos, sí que de alguna manera la legislación indica que se deben de alguna forma separar selectivamente, que no se pueden volver a reintroducir. Por eso esa actividad de clasificar los plásticos entre los que contienen o los que no contienen esos aditivos bromados. De hecho, por aquí en el entorno cercano tenemos empresas recicladoras de plásticos, de residuos electrónicos, y a todos los aparatos electrónicos les hacen inicialmente un proceso de descontaminación que consiste en quitar las cosas que no tienen que estar allí, pero lo que es el tratamiento de los plásticos luego sí se continúa manteniendo a todos los plásticos, y esos plásticos que al final se generan pues, por diferentes esos plásticos se tratan y se separan en fracciones por diferentes tecnologías. Ellos sí que son capaces de recuperar una fracción libre de bromados, pero les queda un resto en el que esos plásticos bromados aparecen mezclados con otros plásticos, y eso es donde se está poniendo el énfasis para poder separar y recuperar más fracción de plástico que no contenga bromado y gestionar debidamente los plásticos que lo contienen. O sea, de alguna forma, lo que sí que se hace es buscar que los plásticos que contienen esos aditivos que están restringidos por la legislación se separen y se gestionen o se aprovechen de una forma diferente. En cuanto a si hay alguna alternativa, sí, pues digamos que esto, como todo el reciclaje, ¿no? El reciclaje sucede cuando han pasado unos años. Los productos que están llegándose a reciclar pues son los que se fabricaron hace 3 o 5 años en el caso de lo que es la electrónica, pero pueden ser 10 o 12 en el caso de, pues no sé, de la electrónica de consumo, televisores y demás, pero se están poniendo alternativas pues para que esos plásticos bromados no sucedan en el futuro y haya otro tipo de aditivos pues, que nos permitan dar la misma solución. Gracias, Sixto, y gracias, Alejandro, por la pregunta. Os animamos a que planteéis más preguntas. No sé si Garbiñe... No, yo simplemente quería hacer, no sé si es una pregunta o una confirmación, que en todos los proyectos y el desarrollo de las tecnologías, la digitalización está muy presente, o sea, ya no se puede desacoplar, ¿no? Sí. Es inherente a cualquier tecnología que el contenido digital y es
significativo. Así es, y de hecho, bueno, entre la automatización y digitalización hay una serie de pasos, ¿no? Pero evidentemente en el caso de estas tecnologías que tienen que ver con identificación y separación, pues lo que es la automatización es un paso inherente. Pero luego todo lo que tiene que ver con lo que es el procesado de datos, incluso no solo ya el procesado de datos que tiene que ver con el reconocimiento de los materiales, todo ese estudiar los espectros que igual sí he hecho un poco trampa en la presentación, he puesto los más bonitos, o sea, hay muchas veces que salen otros más complicados que hay que limpiar y que no son tan evidentes para una persona, sí que están detrás todo el software y todo lo que es el manejo de los datos que recopilamos y que hay que interpretar. Incluso luego lo que es dentro de la propia máquina, los que son los resultados de la clasificación o lo que son la composición que está recibiendo la composición que se está recibiendo, tanto lo que entra como lo que sale, ahí también se puede volver a hacer una gestión de esos datos, de esa información que estamos obteniendo al analizar el residuo, de tal forma que podemos hacer que la máquina también ajuste sus parámetros de operación y que se comunique con otras máquinas, que se comunique con los otros elementos, tanto los que están previamente a esa máquina de identificación y que le está sirviendo los materiales, pues está llegando demasiado grande o está llegando demasiado mezclado o está llegando demasiado... Puede hacernos que se dosifique o que se separe o que se alimente de una forma distinta, o como en el caso que ya poníamos, que era el ejemplo, cuando tenemos la información de composición, actuar sobre otra máquina que es un reactor que lo va a tratar para que ajuste sus condiciones o para que vuelva a trabajar. Entonces, toda esa parte pues es casi una obligación, ¿no? El decir, no solo utilizo mis datos para hacer mi operación, sino que además mis datos de ese proceso lo comunico a las máquinas que están delante, a las máquinas que están detrás, para que se vayan ajustando y sepan qué es lo que me tienen que servir o qué es lo que les va a llegar de mi operación de separación. Incluso también lo dejaba caer un poco, que no solo es ya la actuación mecánica, sino la robotización, en la que también tenemos un montón de datos y tenemos un montón de cosas y parámetros para actuar, también va a ser otra constante en ligarse a estas tecnologías de identificación y separación. Gracias. Ese concepto de gestión del dato en la cadena de valor interna de la propia empresa, incluso la cadena de valor ya de la gestión de residuos, es el que un poco el espíritu ese es el que teníamos en el grupo, el que tenemos en el grupo de residuos 4.0, y es un concepto de eso, que creemos que la digitalización está ahí, ¿no? Para apoyar esa organización del sector. Y yo tenía, si no hay nada más, sí tenía una pregunta o cuestión relacionada con la transferencia, ¿no? Como has comentado, Sixto, al final el cliente final suele ser o sea, al final estamos hablando de la industria, que es la que aplica este tipo de procesos. Pero luego, o sea, por ejemplo, con el sector de máquina herramienta, con la ingeniería, ¿trabajáis o cómo trabajáis para aplicar este conocimiento? ¿Realmente luego puede haber una venta de una máquina, como has comentado en un ejemplo muy concreto? O con una ingeniería, si eso tenéis barreras y si a nivel de Euskadi estáis trabajando con fabricantes de equipos. Pues es una pregunta muy buena y quizá sí que es un planteamiento y que se ha intentado en algunas ocasiones pues con fabricantes de máquina, pero creo que es un paso que deberíamos activar y animar, ¿no? O sea, la capacidad para construir máquinas es indudable y en el caso de este tipo de máquinas pues hay un mercado pues, que es imparable, ¿no? O sea, al final, aunque no sabemos que nunca no va a ser posible prescindir 100% de las personas, o sea, la máquina en el reciclaje y yo creo que en cualquier otra cosa el 100% no existe, siempre hace falta una supervisión, un repaso, un lo que sea, pero esa capacidad que tenemos para poder construir máquinas y que las máquinas o esa demanda que va a haber de equipos de identificación, separación, de robotizaciones y demás, es algo que deberíamos aprovechar. Y que sí que ha habido contactos, sí que hemos tenido en ocasiones alguna parte concreta para automatizar un proceso, para manejar algún residuo, para hacer una dosificación. No acaba de cuajar en que hagamos una máquina completa, digamos un basket separator o un algo parecido, ¿no? Entonces sí que es algo
pues que deberíamos seguir insistiendo en ello y explorarlo y planteárnoslo, porque la capacidad para trabajar, para explorar, para construir las máquinas existe y habría que ver si es realmente negocio y lo podemos combinar con todo este otro conocimiento que tenemos de identificación y separación. Gracias. Pues nada, tenemos que tomar esa línea de trabajo también. Bueno, ya, ayer salió algo parecido, ¿verdad, Garbiñe? Sí. En el grupo. Sí, eso es. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que hemos cumplido los pasos bastante bien y bueno, tenéis también ahí una pequeña encuesta para que podáis valorar la píldora de hoy. Y bueno, agradeceros a Viñe, a Sixto y a los asistentes pues haber participado en la píldora de hoy. Y bueno, haremos ya la convocatoria la próxima píldora, que la tenemos prevista para el 19 de mayo, que nos la dará Techniker, participará Techniker, y bajo el título de Limpieza por ultrasonidos sin inmersión, una solución sostenible para la limpieza de grandes superficies. Bueno, haremos una convocatoria específica, pero bueno, pues para adelantaros un poco la temática. Y bueno, eskerrik asko guztioi, tengo que arte. Eskerrik asko. Bien.